buenas tardes, queridos amigos. Este es el espacio Son Nuestros Hijos, el programa de ECA, la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy tenemos un programa al que hemos titulado Defensa de los Menores. Le cedo los bártulos a mi compañera Alicia Rubio, que nos va a presentar a nuestro invitado de honor. Pues muchísimas gracias, Fuencisla. Bueno, hoy tenemos un invitado de honor también. Es que traemos cada invitado que desde luego, en fin, verdaderos tesoros. Hoy entrevistamos a Salvador Martí, policía, activista en defensa de la infancia contra el adoctrinamiento y contra los abusos sexuales a los niños, que recorre los colegios de toda España con su proyecto Alexia, para ayudar a los niños a detectar situaciones de abuso. Salvador está haciendo un trabajo impagable, importantísimo y naturalmente muy relacionado con los objetivos de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento. De hecho, es amigo de Educadores contra el Adoctrinamiento, incluso amigo personal de muchos de nosotros. En mi caso, además, encima también es de Logroño, con lo cual tenemos muchas cosas que compartir. Bienvenido, Salva, a este programa que seguramente va a ser interesantísimo. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos, porque me siento de verdad en familia rodeada de espartanas, ¿no? De luchadoras en un tema que para mí es fundamental, ¿no? La defensa de los niños ante el adoctrinamiento tan brutal que tienen las escuelas. Así que un placer estar aquí. Pues desde luego encantadísimos y encantadísimas estamos. Lo primero que te vamos a preguntar es por qué decidiste dedicar tu vida al activismo en favor de la infancia y en favor de su inocencia. ¿Qué te llevó a poner en marcha todos los proyectos que estás llevando a cabo? Bueno, sentí realmente, os voy a hablar muy sinceramente desde el corazón, sentí claramente un llamado de Dios y la empatía con los padres que estaban sufriendo la pérdida de sus hijos. Llegó un momento en que dije, tengo algo que hacer, lo que sea, tengo que aportar algo, no puede ser que estemos observando impasibles que con esta habitualidad de personas que están abusando, que abra un telediario diciendo que bueno, que un padre ha perdido a su hijo, abusado, en fin. Llegó un momento que dije, tengo que hacer algo, ¿no? Y cuando digo que es un llamado de Dios es porque Dios puso en mi corazón desarrollar este proyecto, porque no se entendería un proyecto de esta magnitud si no hubiese una mano extraordinaria detrás, ¿no? Y bueno, empecé a idear, vinieron a mi cabeza muchas ideas y unas cuestiones importantísimas sobre cómo proteger a los niños frente a depredadores sexuales, ¿no? Y así es un poco como comenzó la labor. Empezaron a fluir estas ideas, que tenía que ser una marioneta que transmitiese a los niños este mensaje. Vi el vehículo perfecto para llegar a los niños, una marioneta. Entendí que había que acompañarla de una canción. Todo esto duró 6 meses. Entendí que había que llegar con ellos a través del juego, de una manera que para ellos no fuese traumático el hablarles de extraños, de personas que podían alejarlos. Hay que ser, Fuencisla sabe bien como psicóloga también, y tú, Alicia, como maestra, es que a un niño hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque lo último que puedes hacer es asustarlo o intimidarle, ¿no? Entonces, la verdad es que el proyecto, una vez que comencé a rodar con él, vi que funcionaba y funcionaba de maravilla. Y sí que llegó un momento que entendí que, aparte de trabajar con los niños de una forma lúdica y divertida, también había que implicar a los padres, y entendí que había que dar unas charlas acompañadas de un experimento social que concienciase a los padres de la vulnerabilidad de los niños. Sí, efectivamente, una de las cosas que te queremos preguntar es el tema de un vídeo que sacaste, que la verdad es que era impresionante, que hicisteis por lo visto un compañero policía y tú, en el que, con permiso de los papás y las mamás, demostrabais con la facilidad con la que se puede engañar a un niño y llevárselo, alejarlo de los padres inmediatamente en cualquier descuido, en cualquier parque infantil. Tardabais 3 minutos, tardabais nada en llevaros al niño, pese a que había madres que decían, a mi hijo no os lo vais a poder llevar porque yo le he dicho, porque yo le he explicado. Cuéntanos esa experiencia, cuéntanos ese vídeo, porque de verdad que es impresionante, es que asusta porque además ves la inocencia del niño y lo que puede hacer una mente malvada con una criatura. Sí, la verdad que en ningún momento pretendimos asustar, sino concienciar, ¿no? Y realmente el vídeo, Alicia, fue el detonante a que los colegios empezaran a llamar, porque ese vídeo, ese experimento, yo le llamo experimento social,
porque realmente fue algo que fue increíble, ¿no? Me fui junto con un compañero con los móviles, haciendo de cámara oculta, pidiendo permiso a los padres. Mire, ¿me permite? Estamos haciendo un experimento, quiero demostrar la vulnerabilidad de su hijo. Claro, todos te decían, no, ya lo puedes intentar, pero no se va a ir. Y me acuerdo un caso en concreto que fue muy, diría yo, sangrante, de una mamá que había sido ella secuestrada en Brasil con 5 años. Y entonces ella me decía, mira, ni lo intentes, si se lo digo todos los días. Yo todos los días estoy con mi hijo, no cojas nada de un extraño. Creo que fue uno de los niños que menos nos costó llevarnos. Entonces ella luego nos recibía con lágrimas cuando ya terminamos el experimento y ella me preguntaba, ¿qué he hecho mal? Si yo se lo digo todos los días. Y entonces es lo que explicamos en la charla de los padres, ¿no? En cualquier aspecto de la vida en la que queremos aprender, no solo es fundamental la parte teórica, pero también tiene que haber una parte práctica. Y los niños, la mejor manera en la que se le puede concienciar en una situación es jugando con ellos, teatralizando esa situación. Y entonces, si el niño está habituado a abordar esa situación mediante el juego, a que una persona que él no conoce se le va a acercar, le va a ofrecer chucherías, el niño va a llegar a un momento en que va a asimilar que no puede hablar con un extraño, que no puede irse con él, porque dentro de su cabecita y su inocencia, él en principio no ve nada malo, pero si él está acostumbrado a través del juego, y su juego lo puede hacer su propio papá o mamá disfrazada de extraño, de persona que no conoce, vamos a jugar al juego del extraño, ¿qué más quiere un niño que jugar con su papá o su mamá? Pues él va a terminar interiorizando eso como ha sido una realidad. Porque luego hemos tenido testimonios de padres que nos han dicho, Salva, eso ha funcionado porque el otro día en el centro comercial se le acercó. O sea, funciona y muy bien. Y se le queda a los niños de una manera increíble. Y además desde bien pequeñitos, porque comenzamos a trabajar de los 4 o 5 añitos y se les queda muy bien, ¿no? Ellos se lo pasan estupendamente en la parte práctica del proyecto, porque cuando vamos a los colegios tiene una parte práctica en la que jugamos, pero ha tenido previamente una parte teórica en el aula en el que Alexia, la marioneta, les ha explicado, ha atendido a sus preguntas, porque lo que hacemos es interactuar mucho con los niños, y luego nos vamos al parque del cole o al patio con los profesores, hacemos un gran teatro, sacamos voluntarios que quieren salir todos, y teatralizamos la situación. Y luego en la charla de padres insistimos a los padres para que sigan empleando esta metodología. Pero la verdad que el experimento fue increíble porque, claro, nos abrió las puertas de medios nacionales. Fuimos al programa Ana Rosa, hemos estado en el programa de Iker Jiménez, hemos estado en varios programas nacionales. Cuando la gente vio la facilidad y la inocencia que es para engañar a un niño, pues claro, todos los colegios empezaron a llamar, yo quiero ese proyecto, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios hemos estado ya en más de 50 colegios, he estado echando cuentas, más de 60 iglesias, más de 6.000 niños han recibido las enseñanzas de Alexia y para mí es un auténtico privilegio, pues es algo que hago en mi tiempo libre y de una manera sin ánimo de lucro, pero es una bendición para mí poder estar dando herramientas a los niños y a los padres. Bueno, Alexia, es un proyecto que va junto a tu rostro a todos lados y bueno, algunos conocemos un poquito de esto que surgió alguna vez, en algún momento se te vino a la mente y entonces queríamos saber eso, ¿no? Cuáles fueron sus comienzos y en qué consiste, cuáles son los objetivos de este proyecto de Alexia. Bueno, los objetivos fundamentales de Alexia es la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Este es el objetivo fundamental. Lo que pasa es que llegó un momento del proyecto, cuando yo comienzo a desarrollarlo, que me doy cuenta, por denuncias de los padres, de que había contenidos en los colegios. Yo hasta entonces no había oído hablar de la ideología de género, no sabía ni lo que era, tenía mis propias ideas. Pero cuando los padres comienzan a denunciarme, y empiezo a investigar, y empiezo a informarme, y empiezo a escuchar a personas como Alicia Rubio, que para mí es un referente en este tema, empiezo a ponerme en contacto con personas como el padre Trevijano, que ya nos dejó, un referente también en todo este tema, y empiezo a escuchar testimonios de los padres. Eso para mí era fundamental. Pero claro, no era una cosa puntual, ni 2, ni 3, es que me empezaban a llamar todos los días. Y me decían, Salva, mi hijo ha venido del colegio y le han pintado las uñas. Salva, mi hijo del colegio ha venido y le ha enseñado a tocarse. Salva, mi hija ha venido... Bueno, tengo un testimonio de una niña que había sido violada en su país y sus papás la habían traído aquí protegida la había violado el propio abuelo, 3 años de abuso. La traen aquí a la niña, a España, buscando una vida mejor y huyendo del abuelo que juró matar a ella, a la niña y a toda la familia. Y a los pocos días de escolarizarla, sin papeles la familia, una de las primeras charlas que escucha la niña es una charla de ideología de género y llega a casa llorando. Y claro, su madre asustada, cariño, ¿qué te ha pasado? No, mami, es que en el colegio he recibido una charla. ¿Pero qué charla? Me habían dicho que iba a ser sobre el tema de la regla, de las primeras, y me han empezado a hablar de explorar mi cuerpo, de que es bueno tocarme. Mamá, he llegado a entender que lo que me hizo mi abuelo no es tan malo.
O sea, a mí este testimonio, o sea, yo creo que fue el testimonio que me dijo, tengo que hacer algo. Y entonces Alexia cogió un camino paralelo al propio proyecto policial enseñando prevención de abuso. Entendí que esta era una forma de abuso también. Pero claro, una forma de abuso que está legalizada, que está amparada por las autoridades, que está fomentada por las propias autoridades, que son las que se encargan de meter esto, como digo yo, a espátula en la mente de los niños, causándoles el daño que les causa. Porque es una auténtica aberración, de verdad, que se engañe tanto a los padres con lo que se les dice que se les está dando y luego al final lo que se les da, y que veas padres realmente desesperados y asustados que quieren reaccionar pero no pueden porque se les va a etiquetar, porque se les va a señalar, porque van a ir al colegio y les van a decir que a lo mejor servicios sociales tiene que hacerles una visita. Todas esas cosas hacen que muchos padres digan, mira, yo no quiero saber nada, se trata de mi hijo, pero ya voy a buscar solución. Y cuando les dices, ¿y qué solución? Bueno, pues voy a cambiar al niño de cole. ¿Y qué te vas a encontrar en el siguiente cole? ¿Qué piensas que te vas a encontrar? Si esto lo tenemos en más del 90%. Yo me atrevería a decir, de verdad, y creo que me voy a equivocar muy poco, más del 90% de los centros escolares de este país tienen la ideología de género en la educación de los niños. Y a lo mejor hasta me estoy quedando corto. Y en colegios concertados yo me he encontrado con directores que le he dicho, pero vamos a ver, ¿no está en vuestra filosofía de trabajo, sois colegios católicos con un ideario? Claro, me dicen, pero Salva, somos colegios concertados y al final del año, cuando llegan ese concierto económico, te cortan enseguida el carburador económico, y digo, pero esto es posible, o sea, es posible que a un colegio se le pueda decir, si tú das estas charlas, te doy más o menos dinero. Sí, es así, eso me lo confesó un director que me decía, yo no quiero esto en mi colegio, es que no lo quiero, pero mira, yo no quiero una visita a la inspección de educación, yo no quiero que se me corte las subvenciones. Entonces, claro, es un tema que es muy sangrante, que muchos padres están en contra de ello, pero nos encontramos con padres asustados que no quieren dar el paso de decir, pues mira, doy un paso más, recurro a asociaciones que me vayan a amparar con una demanda judicial, porque hay otros que tampoco tienen condiciones económicas para meterse en un proceso judicial o enfrentarse, en fin. Todo esto, ¿no? Igual me he extendido un poco, pero creo que es importante porque es un tema fundamental que de verdad los padres y las madres que nos estén escuchando se puedan concienciar de que es un tema gravísimo, que está afectando mucho a los niños y que está generando una confusión que la voy a traducir en las palabras que el psiquiatra jefe de la unidad del Gregorio Marañón dijo hace unos meses en un periódico. El doctor Celso Arán dijo, en los últimos 20 años como psiquiatra infantil había tratado 4 casos de disforia de género. En el último año de profesión he tratado más de 400. ¿Esto a qué se debe? ¿Que una moda? Porque esto entre los niños es que yo creo que hasta en algunos está empezando a ser una moda. O sea, coloquios que puedan tener niñas de 9 o 10 años o niños a la salida del colegio, y tú que eres bi o trano, o tú, les han contado cosas que su capacidad cognitiva no están ni medianamente preparados para entender. Estoy hablando de 9 o 10. Tenemos talleres de masturbación para niños de 3, amparados y fomentados por el gobierno de Cataluña. Entonces, esto en niñas de esta edad, pues les causa una confusión y en su identidad, que están en plena construcción de su identidad, que esto es terrible. Y esto es una cosa que yo creo que la sociedad tendría que reaccionar, dejar de ideologías de lado, si yo soy de izquierda o de derecha, porque es un tema que está afectando a nuestros hijos, y aquí la política debiéramos de mandarla al carajo cuando se trata de esto. Y los políticos están utilizando esto simplemente como medio de obtención de votos para contentar a un determinado colectivo, el colectivo LGTB, y punto pelota, que también es un colectivo utilizado, porque al final también es un colectivo utilizado. Y todo esto entra dentro de la Agenda 2030 y a la gente le hablar de esto y te empieza a decir de conspiraciones y de historias. Pues padres, madres, reaccionen, porque estamos creando una generación que no saben lo que quieren, no saben a dónde van, y así tenemos el índice de suicidios que está creciendo exponencialmente entre adolescentes que no saben ni lo que quieren, ni lo que son, ni a dónde van, ni de dónde vienen. La verdad es que sí, es una realidad lo que estás comentando, de que está introducido en la mayoría de los centros escolares, que hay mucho miedo, tanto por parte de los docentes como de los padres. Y bueno, pero es verdad que también hay muchos padres e incluso docentes que no están dispuestos a seguir estos dictámenes y quizá quisieran ponerse en contacto con tu proyecto de Alexia. ¿Nos podrías decir a la audiencia cómo podrían ponerse en contacto para que vayan a su centro escolar? Porque quizá incluso hay AMPAs que quieran ofrecer
las charlas que das y bueno, pues si nos puedes comentar el contacto. ¿Cómo? Sí, bueno, la forma de contactar entrando en la página web de Alexia Enséñanos es fácil. www.alexia Enséñanos, hay una pestaña que es contacto y yo voy a cualquier lado que se me llame, como hasta ahora he hecho. Lo que pasa es que en todo esto, Beatriz, ¿sabes lo que pasa? Que el proyecto ha tenido que pagar un alto precio. Porque si yo me hubiese dedicado exclusivamente a toda la primera parte que yo os he comentado, con mi marioneta, prevención de abuso, hoy en día, vete a saber dónde estaría. Estoy seguro que habría tenido ya mis premios, reconocimientos, toda esa historia. Pero mi conciencia me habría de verdad impedido saber de esto que está ocurriendo y no actuar contra ello. Entonces, claro, cuando digo que tengo que pagar un alto precio, es un alto precio en todos los sentidos. Yo estos 5 años de lucha en el tema de la ideología de género, primero me ha pasado precio porque muchos colegios me han llamado, recuerdo caso de orientador con lágrimas en los ojos: Alba, yo no quiero quitar el proyecto Alexia, pero es que me han llamado y me han dicho que lo quite. ¿Pero por qué? Si yo en los colegios no hablo de tema de prevención de ideología. Yo me limito a explicar de prevención de abuso. Yo donde doy las charlas de prevención de ideologías en las iglesias, que es donde yo me muevo, ahí puedo hablar con toda libertad. Yo hablo ahí de prevención y les explico la realidad de lo que está ocurriendo. Yo en los coles jamás se me ha ocurrido de hablar de esto porque evidentemente es donde se da. Me habría cerrado las puertas en el primer colegio donde habría ido. Entonces yo siempre he sido muy respetuoso. Proyecto Alexia en los colegios, tema policial, prevención de abuso. En las iglesias, que es donde yo me muevo, hay prevención contra la ideología de género. Pero cuando hablo de un alto precio, es de ir a un sitio como Tenerife con 6 colegios ya concertados y según estoy aterrizando, llamarme al equipo que había organizado mi visita y decirme: 3 colegios han caído. ¿Pero se han caído por qué? Ya ha llamado el de determinado colectivo a los 3 colegios, mira que este es un policía. Han llegado a decir de mí que hasta soy un policía, que aprovecho esto para abusar de los niños. O sea, yo he tenido cada cuestión que de verdad es para echar de comer aparte. Hace menos de 15 días he tenido que pedir un préstamo personal para pagar una sanción de 6 personas a las que yo tuve que denunciar. Yo, como denunciante, denuncié a 6 personas, entre ellas una concejala de Logroño de Podemos, y el juez en su sentencia dice que hay una cosa que se llama libertad de expresión y que si alguna de ellas dijo una expresión como que no estoy dispuesto a que mi hijo vaya al colegio para que un policía le enseñe cómo pegar con un palo a los maricones, textualmente, públicamente en un periódico, eso es libertad de expresión. Y no solo las absuelve, sino que las costas, ¿para quién fueron? Pues para señor Salvador Martí, que tuvo que pedir ese préstamo porque, mira, pues acabamos de reformar toda la tienda de mi mujer, habíamos invertido todos nuestros ahorros en la reforma de la tienda, y bueno, vino eso, pues dije, pues bueno, Dios mío, tú sabrás, pero es el precio a pagar, ¿no? Pues es el precio a pagar. Y esto la gente no lo sabe, y mucha gente pues dice, oye, ¿y cómo haces eso? Bueno, alguna gente dice, y te estarás haciendo de oro con esto, ¿no? Y te estarás... Bueno, ahí si supieras, el único ánimo que a mí me mueve es el de protección de los niños, porque entiendo que los niños son sagrados, los niños no se tocan, y si ese precio hay que pagarlo, pues es que alguien tiene que hacerlo, porque si no lo hacemos y no nos involucramos en esto, pues los niños quedan absolutamente expuestos en un tema que es terrible, porque es un tema que les afecta y muchísimo, como puede ser el tema del bullying o cuestiones similares que dejan a un niño marcado de por vida, porque he tenido muchos testimonios y los que sois profesionales en estos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Salvador, yo te quería dar la bienvenida. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado, María Fernanda? Se le ha cortado. Bueno, yo quería hacer una pregunta en la línea de lo que estabas diciendo. ¿Qué opinas y cómo te sientes con las acusaciones? ¿Qué contestarías a las acusaciones que te hacen de homófobo y de transfobo? Que te han hecho muchas acusaciones de homófobo y transfobo. Pues mira, yo las acusaciones que les diría de verdad, vayan ustedes a una charla mía en la iglesia. Yo una de las cosas que enseño a los niños, lo primerísimo cuando me siento con ellos, es que como niños, claro, son niños de iglesia, son niños educados por padres cristianos, que como cristianos tenemos que respetar a cualquier persona que siente y piensa diferente a nosotros. Pero claro, yo lo que no puedo permitir es a un adulto que interfiere en la vida de un niño. Entonces a un niño le enseño respeto hacia otras personas que sientan y piensen diferente, pero también le enseño herramientas y lo que nos dice la Biblia respecto al modelo de familia que Dios nos ha creado, respecto a que no podemos elegir ser chicos o chicas, todas estas cuestiones, a la luz de la Biblia, yo les enseño, y también a través de la marioneta, de Alexia, y ellos lo comprenden perfectamente. Pero claro, es que te das cuenta, Francisca, de que esto cada vez también está entrando con cada vez más fuerza en las iglesias. Es que hay gente en las iglesias que se cree que están ahí como recubiertas de una aura de protección, porque están en una iglesia, van todos los domingos a la iglesia y hay sus niños, pero es que la influencia que tienen luego fuera
luego ocurren casos que en las propias iglesias muchos padres te dicen lo mismo. Oiga, que es que mi hijo está influenciado, que es que ahora me está diciendo, pues eso, ¿no? Que él quiere ponerse falditas y que quiere ponerse uñas, que se siente princesa. Entonces, todas estas cuestiones, pues llegan también ahí. Entonces, yo a la pregunta que me has hecho, ¿qué le diría a esas personas? Vaya usted a una charla mía. Ya he tenido algún infiltrado, ¿eh? He tenido alguna infiltrada en una charla y terminó con lágrimas en sus ojos. Eso está grabado, es un testimonio muy bonito, porque se levantó después de la charla con el teléfono acusador, y la verdad que las palabras que le dije, le hicieron llorar, porque eran palabras de amor y de aceptación. Lo que le dejé claro es que tienes que entender que lo que no voy a permitir es que tu ideología, yo te respeto como persona y como mujer, tú sabrás lo que haces con tu vida, pero lo que nunca voy a permitir es que tu orientación entre en la cabeza de los niños con esas edades y los confundáis. O tú estás a favor de que se haga esto. Y que claro, y la confronté en un momento dado, ¿no? ¿Tú estás a favor de que se enseñe a un niño con 3 años a masturbarse? No, por Dios. Hay homosexuales que a mí me han llegado a confesar que ni siquiera están de acuerdo con el matrimonio homosexual, que no están de acuerdo con adoptar un niño, que no están de acuerdo con todo esto. ¿Quién habla de las personas trans que se arrepienten y se echan para atrás? Nadie habla de eso. Todo es hablar de las bondades de la ideología de género y de ser trans, y que mola, y que todo esto es maravilloso, y que tú sé feliz a cualquier precio y de cualquier forma, pero nadie habla de las consecuencias que esto lleva a nivel psicológico y a nivel físico con la hormonación, ¿no? De eso no te va a hablar nadie. Y las personas que están interesadas, yo tengo un testimonio muy hermoso de una persona, un pastor de una iglesia que fue 40 años una persona trans. Y ahora después de 40, mira lo que os estoy diciendo, 40 años y operado, se puso sus pechos, se cortó su pene, se hizo una vaginoplastia. Ahora, 40 años después, pues bueno, Dios cambia su vida, él experimenta un cambio mental, emocional brutal, pero el tema físico, él me dice, Salva, ¿tú sabes qué lucha es esta? Que sé, Dios puede cambiar muchas cosas y tal, pero es que lo físico está ahí. Y el tema de la hormonación en mí me pasa factura. Yo tengo unos cambios emocionales y unos de temperamento y de cuestiones, que esto es un verdadero martirio, es un verdadero infierno. Son las consecuencias que tengo que pagar. Pero de eso no le van a hablar a los adolescentes, de esas consecuencias. Nanda, adelante, que se le ha cortado el sonido. Adelante. Disculpadme, que bueno, dada la bienvenida a nuestro amigo y admirado invitado, Salvador, me trae a la memoria, ahora que estás hablando de la importancia que tiene efectivamente la creación de Dios, la creación de los niños y el ser humano en general como hombre y mujer. Al hilo de esta importancia, que comparto totalmente tu opinión, creo que eres autor de un libro muy interesante, que yo lo tengo en casa, del escudo, el escudo que supone precisamente la fe, los valores asentados en una fe cristiana como es la tuya. Y también un libro que me llamó muchísimo la atención desde el título, y se refiere precisamente a los secretos que los niños en su inocencia se ven obligados a guardar con respecto a determinadas charlas inapropiadas, determinados filtreos con ellos en las redes, tan peligrosas, por cierto. Y esos libros tuyos que tienes, nos gustaría que mencionaras un poco y detallaras un poquito de lo que tú consideres más importante. Muy bien, pues sí, son 2 cuentos destinados a los niños, entre edades de los 5 a los 8 años más o menos, y el primero que edité, aquí de nuevo digo que qué bueno es Dios, porque yo era un inútil en el colegio, digo, pero yo no soy escritor de libros, y sin embargo fluían las ideas, y si no hubiese estado Dios detrás, yo no hago este cuento, no hubiese sido capaz. Pero bueno, es un cuento, el primero, Venciendo a Kung Fu con la armadura de Dios, que les da a los niños herramientas a la luz de la Biblia, de la palabra, cómo Dios ha diseñado la familia, el fundamento de que el amor tiene que ser entre hombre y mujer, papá y mamá, porque al final tiene que haber el sentido de la procreación, ¿no? Y de que haya luego descendencia, el respeto a los demás. También hablamos de ello, de la cuestión del respeto. En fin, todas estas cuestiones que los niños de verdad entienden con una facilidad, porque claro, le estás hablando de los niños de algo natural. Es que lo otro es lo que no es natural. Es que cuando a un niño lo confundes, claro, quien se lo está contando es su profe o puede ser una persona que para él es una referencia, y todos sabemos que si a un niño de 5 años llega el profe al cole y le dice que acabo de ver a Superman volando, el niño le va a decir, ¿por qué no lo has traído a clase?
O sea, eso no creo que ninguno tenemos duda de que un niño es absolutamente inocente y sus personas de referencia, pues son personas de referencia y el profesor para un niño es una persona de referencia. Entonces, yo creí muy necesario hacer este tipo de cuento que les llega a los niños genial con este mensaje. Y el segundo, No me gusta ese secreto, es un libro destinado muy directamente a la prevención del abuso. Es una historia que contamos a los niños de una forma de abuso contada para su edad. De hecho, el libro está supervisado por 3 psicólogos y los 3 de una manera extraordinaria me dijeron cuando lo revisaron: Salva, no le cambies una coma. Yo dije, wow, ahora sí que tengo que decir, Dios, que tú estás detrás, porque esto es increíble. Que un psicólogo te esté diciendo, yo no soy psicólogo, yo trabajo con niños, sí, pero no soy psicólogo, te diga no le cambies una coma. Eso es que algo has hecho bien. Entonces, el segundo, de prevención de abuso, contamos esa historia a los niños, pero luego destinamos una parte final para las familias en cómo detectar el abuso, qué señales, qué ítems presenta un niño cuando es abusado, cómo educar en esa prevención para que no ocurra y, en caso de percibir señales de abuso, cómo actuar ante el abuso, ¿no? Porque esto es algo que también hay que educar mucho a los padres. Hay muchos padres que bien intencionadamente meten la pata a la hora de detectar el abuso y empezar a interrogar al niño y contaminar su testimonio y a veces victimizarlo, en fin, para eso están los profesionales. Cuando uno detecta abuso, directamente denuncia, evidentemente, y a partir de ahí ya sigue los cauces, porque si tú intentas por tu cuenta y riesgo, pues eso, empezar a preguntar y más al niño, al final vas a contaminar y vas a estropear el trabajo de los profesionales, ¿no? Y los profesionales saben cómo marcar las pautas y los tiempos y cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese segundo libro, pues está destinado a eso. Y bueno, son 2 libros que cuestan prácticamente lo que cuesta el papel con que los hago, pues son 5 euros cada libro, y están disponibles en la página web de Alexia también. Muy bien, ahora quisiera preguntarte, Salvador, que bueno, que tu nombre hace honor a tu lucha, a tu actividad. Quisiera preguntarte ¿qué consecuencias has detectado tú en los casos de abuso para niños o para adultos a lo largo de todos estos años, 5 años, ¿no?, de lucha y el contacto con esas personas? Terribles. Mira, las consecuencias, he oído muchas veces, porque bueno, yo tengo mis cursos evidentemente en tema de prevención de abuso, hechos por psicólogos, y hay una tendencia que el psicólogo suele decir que el niño tiene una capacidad tremenda de verdad de olvidar, de curar y tal. Yo, desde luego, por los testimonios que he recibido, no es así. Cuando digo testimonios que he recibido, mirad, el primer testimonio que yo recibí cuando hice el cuento fue de mi madre con 80 años. Mi madre me dijo: hijo, qué orgulloso estoy de ti, de lo que has hecho. Y digo, mamá, ¿por qué? Hombre, el cuento sale... Mira, voy a contar algo que nunca he contado, me dijo mi mamá, y te lo voy a contar a ti. Fíjate, una mujer con 80 años, imaginaos su mentalidad, ¿no? Nunca olvidaré, muchas cosas he olvidado de pequeña, pero nunca olvidaré cuando su propia madre, mi abuela, me dejaba con un vecino por motivos de trabajo, porque ella se iba a una fábrica de caramelos, a envolver caramelos, me dejaba con un vecino. Y aquel hombre, yo con esa edad que tenía, era muy pequeñita, 5 o 6 años, yo sabía que algo malo hacía y sucio, porque él me subía siempre en sus rodillas y con el de jugar a cabito me frotaba, y yo sabía que algo malo. Yo odiaba con toda mi alma que mi mamá me dejase con este hombre. Esto, a día de hoy, y fijaros que no es un abuso, decir, bueno, una penetración, una cosa salvaje, ¿no? Vale, pero es un tipo de abuso que mi mamá no lo había olvidado. O sea, jamás se lo contó a su propia madre, siempre lo guardó, pero ella, pues en un momento dado, pues tuvo que liberarse de ello y contarlo, ¿no? Y yo creo que mientras una persona no esté preparada para contarlo, y esto es que no, evidentemente, no, vamos, no, ni lo ha medio superado. O sea, yo creo que una persona de verdad que llega a contar esto, es una especie de liberación y al final es un comienzo quizá en su, porque hay que trabajar con ella. Es que hay que trabajar con ella. Es que esto no se cura solo. O sea, esto no te caes y es una idea que te haces y sale la postilla y se acabó. Es que esto deja cicatriz y deja cicatriz que tiene que ser tratada. Y me he encontrado con muchos testimonios, sobre todo de gente adulta que a la hora de dar la charla se ha levantado en medio de la charla y ha dicho: no aguanto más, lo tengo que soltar. Y además lo tengo que soltar para que sirva de testimonio para otros padres.
Pues claro, la gente, como está mucha gente por desinformación, yo digo a veces en la inopia, de que piensa que el abuso sexual viene de extraños, que yo no pierdo a mi hijo de vista, y claro, si empiezan a ser conocedores de que hay cifras que son tremendas, que el 85% del abuso es de persona de círculo de confianza al niño, que tan solo entre un 10 y un 15% de ese abuso se denuncia. ¿Por qué? Porque la víctima es un niño y el niño está sufriendo primero lo que sufre del propio abuso y segundo que la persona que lo va a hacer se va a encargar de decirle en la portada del cuento: ¡shh! Ni se te ocurra contar, esto es nuestro secreto. O lo va a intimidar o lo va a engañar. Nosotros tuvimos una vez un caso de un abuelo que engañaba a sus 2 nietas, de las que abusaba, diciéndoles que eran matrimonio, que realmente él no era el abuelo, era el esposo y eran un matrimonio y abusaba de la niña. O sea, o lo van a engañar, o a veces con regalos, con dádivas, pero la mayoría de veces con intimidación. Con intimidación. Y entonces un niño vive eso, pues, ¿qué niño va a denunciar eso? Y muchas veces lo denuncia y la mamá o el papá no le hace caso, porque yo me encontré hasta con testimonios de madres que han preferido, era el padrastro el que estaba abusando de él y por su relación sentimental, o sea, ha prevalecido su relación sentimental con esa persona y emocional, que su propio hijo. Y lo ha tapado. Y luego ha salido por otro lado. Entonces es un tema de verdad con el que nos tenemos que concienciar mucho, porque las cifras son terribles, terribles. En España, en Latinoamérica ya ni te cuento. Y tenemos que concienciarnos, porque es que esto no sabemos quién pueda ser el abusador. No hay un perfil. La gente a veces también puede pensar, bueno, el típico tío, ¿no? Con la gabardina subida y el gorro y tal. Son las personas más encantadoras, son las personas que saben mimetizarse más, son las personas en las que siempre se suele decir cuando se descubre, pero si era un tipo encantador, si de verdad que daba gusto. Son expertos en hacer su trabajo, lo saben hacer, la maldad la saben hacer muy bien. Sí, efectivamente, que son encantadores, son personalidades perversas, son perversos, psicopáticos, entonces tienen esa característica encantadora para atraer a las víctimas. Y pasan totalmente desapercibidos. Y lo más duro es que suelen ser personas cercanas, los violadores y pederastas son personas cercanas, personas que están en el entorno de los niños. Y es cierto que lo que dices con respecto a los abusos físicos, pero lo que se está haciendo en los colegios, a ver, me gustaría conocer tu opinión, lo que está haciendo en los colegios, sexualizando, de lo que estabas hablando antes, a los niños, que a mí la palabra hipersexualización no me gusta, porque da la impresión de como el niño tuviera sexualidad. Y los niños no tienen sexualidad. No tienen interés ni deseo sexual, y como son tan inmaduros física y mentalmente y el cerebro, todo está en desarrollo, carecen de interés y deseo sexual. Entonces lo que se hace es sexualizarles, o sea, trasvasar la sexualidad del adulto al niño, llevarles a la sexualidad del adulto, lo cual es una forma, por supuesto, de abuso, es una forma de maltrato, y que les pasan por encima como una pisonadora. Y eso se está haciendo, como dices, y es así, en los colegios. Entonces eso tiene unos efectos demoledores al sexualizarlos, no solo físicos y psíquicos, o sea, en el cerebro, en el desarrollo neuronal, el desarrollo de la corteza prefrontal, físicamente dañan el sistema inmunitario, porque todo abuso produce una descarga de cortisol, una descarga de hormonas que son muy tóxicas, son neurotoxinas. Entonces, les produce a largo plazo enfermedades. Y se ha visto también que a largo plazo tienen mayor índice de suicidio. ¿Tú qué opinas? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo esta destrucción de la infancia desde el sistema educativo y desde el poder público? A mí no se me ocurría otra expresión, de verdad, y otra contestación más simple que por cuestiones políticas. Es que no se me ocurre otra. O sea, es que de verdad, detrás de todo esto yo veo un interés político brutal, ¿no? De contentar a determinado sector para obtener votos. Es que si no, no hay otra explicación. O sea, esto no entra en ninguna mente sana. En ningún profesor me entra en la cabeza que el único interés que puedan tener es enseñar a sus alumnos. Yo retrocedo 40 años en el tiempo atrás, cuando nada de esto había, y teníamos la referencia del profesor ese que amaba a sus alumnos, que quería enseñarles Pero es que hoy en día, mira, te encuentras con un profesorado desmotivado, que solo va a cobrar el sueldo, que no quiere problemas, que se les ha quitado toda autoridad, que desde la Consejería de Educación les dicen curso de esto, pues curso de esto, yo no me quiero complicar, yo no quiero expedientes. Entonces, lo que me queda claro que detrás de todo esto, ¿quién es el responsable de que haya estos contenidos? ¿Quién es el responsable de indicar en las Consejerías de Educación que esto se dé? Los políticos que tenemos, los políticos que legislan. Y por eso es necesario que emerjan partidos que hagan de esto una bandera de verdad, y la lleven a cabo desde el principio hasta el final. Y por desgracia, pues bueno, en España
hemos tenido uno para mí como referencia y ahora pues ha nacido otro que se llama Fiel y que he levantado hace pues como 6 meses, que en sus bases, en sus fundamentos, está la lucha contra el adoctrinamiento. O sea, tenemos unas bases muy definidas. Somos el partido pro familia, pro vida y libertad en la educación y regeneración democrática. Son, digamos, las 4 columnas. Y de verdad, sé que España tiene muchos otros problemas, pero es que los 4 que he dicho, me parece que una sociedad que es capaz de abortar 100.000 bebés al año, es decir, exterminar 100.000 vidas en el vientre de su mamá, una sociedad que es capaz de atentar así contra los niños en el modo que estamos hablando, a través de la ideología de género, es una sociedad enferma, es una sociedad que nunca va a prosperar. Y me da igual que se haga un erudito en economía y sea un experto. ¿Qué presidente tenemos en economía? Es un crack. ¿De qué sirve eso si los valores fundamentales, el núcleo fundamental de una sociedad que es la familia y que son los niños y que es la vida, estamos atentando de la manera que estamos haciendo? Por eso este partido que hemos levantado, con un nombre muy bonito, que es Fiel, pues va a ser fiel a esos principios. Y bueno, lo mismo, es una cosa que está costando mucho porque aquí la gente enseguida empieza a preguntarte, ¿y esto qué tiene ideología izquierda e ideología de derecha? Pues mira, aquí no hay ideología de izquierda y de derecha, ¿qué quieres que te diga? Aquí queremos que se nos conozca. Yo, cuando os digo, por ejemplo, siempre hago el mismo ejemplo, me gusta ponerlo mucho porque es un ejemplo muy aclarador. Cuando yo os digo PAGMA, ¿qué me decís? Animalistas que apoyan el aborto. Bien, sí, y posiblemente, pero lo primero, tú has dicho la primera palabra. ¿Qué te viene de PAGMA? Animalista. Pues yo quiero que cuando digas fiel, la primera palabra que te venga es provida, familia, infancia. Eso es lo que quiero. A mí no me interesa que me identifique ni con la izquierda ni la derecha, porque creo que la izquierda y la derecha en sí, como ideología, están fracasadas. Y además, os voy a decir una cosa muy sincera, hablando un poco de política. Yo creo que la gente ya... ¿Vosotros creéis que Pedro Sánchez representa el socialismo? ¿Vosotros creéis que Feijóo representa a la derecha? Eso no. Ya las ideologías están fracasadas. O sea, aquí hay unos estudios de intencionalidad de voto y si hay que decir esto lo digo y si hay que decir que el aborto es un derecho. Hace 30 años, ¿qué decía el PP? Si fueron ellos los que presentaron un recurso contra el aborto. Y ahora hoy en día, ¿qué dicen? Yo tengo un vídeo muy bien guardadito de Feijóo. El aborto es un derecho de la mujer. Así Entonces, ¿qué es esto? Ideologías fracasadas. Entonces, pretendemos levantar un partido en este sentido, y lo digo muy claramente, a la luz de la palabra, no porque seamos personas religiosas, sino porque creemos que la Biblia tiene unos principios que de verdad son muy buenos para la sociedad y están bien enfocados, ¿no? Y a esos principios nos atenemos. Pues sí, a mí una cosa que dijiste me gusta mucho, que yo creo en ello, que los políticos, los gobernantes deberían ser respetuosos o temerosos de Dios, ¿no? Eso creo que eso es lo que tendría que fundamentar la labor de servicio, que es eso, ser un gobernante. Y quiero añadir una cosita nada más, porque me ha encantado, me ha gustado muchísimo el que uses una marioneta, porque soy psicóloga, entonces yo uso marionetas cuando trabajo con niños. Yo uso marionetas. Entonces, me ha encantado, es lo mejor para llegar a los niños. Los trans aparecen en esos cursos que dan o en esos talleres, aparecen vestidos con trajes brillantes, se maquillan para seducir a los niños y para calar en la mente infantil y entrar en el inconsciente. Esa es una manera, por eso lo hacen, es una manera eficacísima. O sea, no sirve de nada decírselo. Por eso quiero dar un consejo desde aquí a los padres, cuando tengan que hablar con sus hijos de algún tema como este, ¿no? De que no hablen con extraños, que vayan a comprar a una tienda que valen 2 euros, unos guiñoles de dedo que son muñequitos, y con esos guiñoles de dedo les hablen de cosas importantes que son para su bien y para salvarlos, porque eso va a calar en los niños. No es complicado, es muy sencillo. Es dotarles de vida y con ese muñequito transmitirles algo que les parezca importante. Y nada más quiero dar paso a Has dado un consejo genial, Fuencisla, Yo te apoyo completamente, que has dado un consejo genial, yo te apoyo completamente y además te añadiría que es fundamental, y lo decimos muchas veces en las charlas, ya es hora de que el tema de la educación sexual deje de ser un tabú.
O sea, mucha responsabilidad tienen los padres de dejar eso en los colegios, de dejar esto. Sí. Y hay muchos padres que dicen, pero bueno, ¿cómo abordo esto? Con naturalidad. Si el tema fundamental es la prevención, empieza por explicarle a tu hijo cómo se llaman sus partes íntimas. No le des nombres ridículos y rimbombantes. Pero cuando los niños preguntan, Claro. no como una imposición del adulto al niño. El niño tiene que formular preguntas y los padres estar ahí y tener una buena relación con sus hijos para contestarlas. Confianza, como tú dices, la confianza es fundamental. Para que no se meta, no meta el Estado la pezuña. La mayoría de veces lo esquivan, no quieren, sigue siendo un tema tabú y cuando el niño viene con una pregunta, pues mamá, el otro día en la bañera mi primita no tiene lo mismo que yo, claro, cariño, porque tú tienes un pene, ella tiene una vulva y este tema, uy, no, eso que te lo explique en el cole, uy, que se lo explique tú. No, hombre, por favor, vamos a romper con ese tabú, que es que si no lo haces, es que el otro lo va a hacer por ti y desde luego no va a ser con la mejor de las intenciones. ¿Qué mejor figura de referencia que unos padres para educar en prevención a sus hijos? No hay mejor figura. Sí, muy bien. Ahora, Arlindo, venga, por fin. Buenas tardes a todos. Bueno, que me uní un poquito más tarde. Salva, ¿Cuánto tiempo obviamente. sin verte, Arlindo? Seguro que no recuerdas cuándo fue la última vez que nos vimos. La última vez que nos vimos creo que fue en la puerta del Congreso, ¿verdad? Sí, señor. Los diputados. Frente al Congreso con un cartel diciendo no ideología de género a los niños. Efectivamente. Bueno, yo, Salva, quiero agradecerte, bueno, por un lado tu trabajo y la labor que estás haciendo a nivel de la sociedad y obviamente ahora a nivel político también. O sea que sepamos que podemos contar con un partido que va en contra, del adoctrinamiento, pues es para nosotros algo fabuloso, ¿no? Yo quería traer un tema aquí, creo que no habéis hablado todavía, que fueron dos proyectos que has sido tú básicamente quien los ha traído a la luz, que el proyecto Cerice, el proyecto ese famoso del el servicio riojiano de sexualidad, de sexología, y el programa Escolae. O sea, me gustaría que eso daba incluso, si no estoy en error, clases de sexualidad a niños de 4 años, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue tu batalla en contra esos dos proyectos. Pues mira, el programa Escolae, que es el programa, yo digo que es el programa madre, ¿no? Yo creo que el programa madre de todo el tema de programas afectivos sexuales basados en ideología de género se basa en Escolae. Y además Escolae, yo porque no he venido prevenido, pero si no os lo hubiese compartido por aquí para que lo hubiesen visto la gente que nos pueda ver, este programa que fue implantado por ley en el Parlamento Foral de Navarra por la señora Ursúe Barcos, hablaba claramente de vivencias sexuales para niños de 0 a 6 años. Vivencias sexuales basadas en juegos eróticos, que ya tengo aquí el artículo muy... Vivencias sexuales basadas en juegos eróticos. Yo cuando lo oí la primera vez, dije, algo me tengo que estar perdiendo o algo no entiendo. Porque vivencias sexuales sé lo que es. A ver si juegos eróticos me he perdido algo y el juego a la papá y a mamá. ¿Y sabes lo que hice? Me fui a la Real Academia de la Lengua y dije, oye, a ver qué son los juegos eróticos, que me lo explique el diccionario, ¿no? Y ponía todos aquellos juegos destinados a la excitación sexual. Entonces, tenemos un programa que como centro, como esto, está hablando de niños de 0 recién nacidos, pero ¿cómo se puede hacer juegos sexuales que exciten a un niño? No sé, algún defensor de esto hablaba de hacer con la plumita cosquillitas en la espalda sin respetando sus partes. Mira, cosas que de verdad que ves, hay tanta maldad detrás. Entonces, este programa, que fue un poco el programa madre, Alicia, si no que me corrija, que ella es aún más experta, dio, pues evidentemente fue pariendo otros programas. Y uno de ellos fue el Cerice, este gabinete de sexólogas, que bueno, pues haciendo alarde de que este programa era maravilloso, Escolae empezó a basarse en esto y llegó un momento en que a mí me tocó poner una denuncia en fiscalía, que luego, por arte de birlibirlo, que yo nunca lo he entendido, desapareció, pero denunciamos que en una de estas charlas una mamá me pasó la grabación íntegra y en esa grabación se escuchaba claramente a las sexólogas hablar a los padres de que la sexualidad había que mirarla con ojos de niño. Y cuando los papás preguntan, ¿pero qué es eso de mirar la sexualidad con gafas de niño? Las sexólogas decían, os voy a poner un ejemplo. Es muy habitual entre los niños que juegan a chuparse los genitales entre ellos. Entonces, cuando esto ocurre, lo que hay que hacer es normalizar, naturalizar, o sea, nunca reprimir. Y yo cuando escuché esto la primera vez, claro, aparte de llevar la fiscalía, luego me tocó ir a un programa de televisión, en Televisión Española, donde se abre un debate y un sexólogo de estos
está dando la matraca sobre las charlas afectivos sexuales y digo, mira, ahora es mi momento, le voy a lanzar esto a ver por dónde me sale, porque yo creía que me iba a decir, lo de siempre, eres un mentiroso, eso está tergiversado. Le lanzo esto y el tipo me responde, hombre, claro, es que lo malo de eso es que lo hagan en público, pero no es algo que tengan que dejar de hacer. Y se quedó, mira, la entrevistadora cortó inmediatamente ya ahí dejó el tema y se fue para otro lado. Pero claro, eso quedó grabado. Y yo eso lo utilizo en las charlas. Lo saco cada vez. Para que los padres entiendan de a qué nivel de gravedad hemos llegado. O sea, normalizar que los niños jueguen a eso. Y que sea una cosa natural y que no hay que reprimir. Entonces, este es un ejemplo, pero tenemos otros muchos ejemplos igual de sangrantes de lo que se está haciendo con los niños a través de estos programas que no tienen nada de educación y todo de sexualización y de confusión para los niños. Sí, permíteme que diga solo una cosa, por Dios, que los padres se den cuenta de que los niños, debido a su experiencia, que es que los genitales están relacionados con el pis y con la caca, jamás, de los jamases, se han chupado un niño a otro los genitales. Pueden jugar a médicos, pueden hacer, pero jamás se les ha ocurrido. Jamás. Hablas con cualquier profesora de infantil y de primaria y te dicen en la vida. ¿Por qué? Pues porque, y sobre todo de infantil, porque la experiencia que tienen es esa, es decir, trataban de normalizar una auténtica aberración. Esta historia es que, de verdad, un día había que ampliarla para que los padres sepan cómo, aprovechando que hay padres primerizos que están desorientados, pues quieren normalizar cosas que no son normales. En esa propia charla, pues tú contar cómo decían que era normal que si veías a tu hija que se estaba restregando los genitales en una esquina porque se estaba masturbando de 2 años, que nada, que pusieras una almohadita. Una esponja. Una esponja y para... Preocúpese de poner una esponja para que no se haga daño. ¿Sabes las cosas que se oían en ese audio? Que era normal denunciar, bueno, porque verdaderamente aquello era corrupción de niños y engaño a los padres absoluto. Y luego, además, después de contar lo de los genitales, es que me gustaría añadir algo que me llegó a mí al alma. Luego una de ellas decía, es que yo juego con los niños a ponernos el culo en la cara y lo pasamos teta. Y digo lo pasamos teta porque era la expresión de la pájara. O sea, y entonces te dabas cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo era enseñarles a ese tipo de genitalidad que jamás hubiera surgido en un niño. O sea, fue todo terrible. Nos has contado que ha terminado con un pago en costas. Además, os implicaron a ti y a un sacerdote que ha fallecido, una bellísima persona que ha estado trabajando y que era miembro de ECA, miembro honorario, y que ha estado trabajando por la defensa de los niños y tal. Pedro Trevijano, efectivamente, os denunciaron ellas por acoso. ¿A ti? Efectivamente. Sí, no es, Alicia, no es las costas no las he tenido que pagar en este juicio, ha sido en otro, pero sí hemos tenido que tener 2 juicios con ella. De hecho, hace poco es que volvimos a tener otra, porque ellas es que no pueden soportar que esté denunciando constantemente a su gabinete. Entonces, ellas nos han llegado a denunciar porque les intimidamos, que sienten que van a morir, que están amenazadas de muerte. Claro, al pobre don Pedro, cuando lo llevamos la primera al juzgado, pues yo le decía a don Pedro que a sus años tenga que verse usted en esto. Diciendo, respondiendo a que poco más que es un gángster matón que está amenazándoles para que no haga esto, pero bueno, que no se cortaron un pelo, que denunciaron a don Pedro, denunciaron a Azteoir, a Ignacio Arzuaga, a abogados cristianos, es que denunciaron a Topichigato. Pero claro, como decía la denuncia, es que hemos visto mermado grandemente nuestros ingresos, lo ponía la denuncia. Tendremos que denunciar también desde ECA. Nos tendremos que sumar. Sí, fue terrible porque además es que había que ver a don Pedro Trevijano con sus 80 y tantos años como acosador peligroso. Es que era todo demencial. O sea, fue todo demencial desde la charla hasta las consecuencias. Y es una cosa muy seria porque salió muchas de las cosas que cuentan a los padres para engañarles y para normalizar lo que no es normal y luego poder hacer con los niños lo que quieren. Sobre todo, que tú señalabas una cosa gravísima, me acuerdo que decías, vamos a ver, si a un niño se le enseña que es normal chupar los genitales de otro niño, ¿cómo luego le convences que no es normal chupar los genitales de un adulto o ser acusado por un adulto? Es brutal. Y luego nos encontramos, fíjate, en colación de esto, creo que ya igual vamos un poco mal de tiempo, pero en colación de esto, no sé si recordaréis, hace escasamente 6-7 meses, porque se puso en contacto conmigo la mamá de la víctima, 2 niños de 6 años, creo que fue en Extremadura, no me acuerdo del pueblo exactamente, 2 niños de 6 años de forma reiterada se habían llevado una niña de su clase, de 6 años, detrás de unos arbustos y la habían sistemáticamente tocado, metido los dedos, habían hecho de todo con ella. Y entonces, claro, salían algunos colectivos de estos diciendo, ven cómo es necesario la educación sexual en este aspecto para que los niños no hagan esto. ¿Saben dónde estaba el problema cuando yo hablé con su mamá? De la niña víctima.
que todo el pueblo sabía, y de muy buena tinta, que el padre de uno de los niños veía pornografía con el niño. ¿Qué es lo que hacen los niños? Reproducir conductas. Entonces, no es falta de educación sexual. Lo que es lo que has hecho con él y las consecuencias de ver pornografía. Y el niño al final reproduce conducta y además se lleva a su amiguito para decirle, espérate que vamos a ver, verás qué guay lo que he visto en la tele, que lo vamos a hacer con alguna niña, ¿no? Entonces, esto es lo terrible de todo esto. Los niños a esa edad no necesitan un tipo de educación preventiva en el abuso, pero no necesitan de verdad que se les explique cómo chuparse los genitales o cómo masturbarse todas estas barbaridades, porque es atentar contra ellos. Si es que es atentar, si es que eso lo entiende cualquier psicólogo con 2 dedos de frente. Lo que pasa es que, como hay muchos pues que están a la orden del político de turno o del interés de turno, pues ya está. Pues no hay otra explicación para que al final hagas esto, porque me niego a creer que ningún psicólogo en su sano juicio recomiende a los padres que enseñan a los niños a tocarse, a buscar la autocomplacencia, a consumir pornografía, que también en esa charla del SERI se salió. Un padre preguntando, oiga, y si yo en la habitación, entro en la habitación de mi hijo con 10 años y le veo consumir pornografía, ¿qué hago? La contestación de la psicóloga del SERI está grabado. Pues es que lo que tiene que hacer usted es llamar a la puerta, porque usted está invadiendo su espacio privado. Esa fue la contestación. O sea, no le habló de las consecuencias que tiene la pornografía en la vida de un adolescente. No, le habló de que respete su espacio y llame a la puerta. Y así no se encontrará usted con el pastel. Muchas gracias, Salvador. Tenemos que finalizar ya la entrevista, que ha sido una maravilla. Es cierto que los niños que son abusados se convierten en abusadores. Esa es la única verdad científica, y lo demás son perversiones, ¿no? Pueden ser psicólogos perversos, pueden ser profesores perversos y políticos perversos. Ahora llegó el momento. Muchas gracias, Salvador. Un placer. Esperamos que vuelvas, porque nos ha encantado queráis, a vuestra escucharte. disposición. Enhorabuena por toda la labor que estás haciendo en favor de los niños. Y ahora, bueno, Beatriz, te toca. Es tu turno para regalarnos esas maravillosas reflexiones que nos traes todos los días. A lo largo de los siglos nos podemos encontrar con numerosos personajes que han hecho historia por las grandes proezas que han realizado. Algunos han sobresalido por su inigualable defensa de la fe católica, como los primeros apóstoles de Jesús, que dieron su vida hasta la última gota de sangre por proclamar la verdad. Otros han pasado a la eternidad por sus dotes militares en defensa de esa fe, tales como Don Pelayo, primer rey de Asturias, el cual ganó la batalla de Covadonga en el 722, o Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid campeador, que fue un magnífico líder militar castellano que conquistó la ciudad de Valencia en 1094. Pero no pensemos que eso es algo del pasado. En la actualidad hay muchísimas personas que de una manera más discreta en unas ocasiones o más llamativa en otras, están dando su vida diariamente y trabajando por llevar el amor, la verdad y el bien a toda la humanidad. Decía el Papa Benedicto XVI hace unos años: es necesario y urgente que surja toda una nueva generación de apóstoles, arraigados en la palabra de Cristo, capacitados para dar una respuesta a los retos de nuestro tiempo y dispuestos a anunciar en todas partes el Evangelio. Anunciar el Evangelio, querido oyente, también es defender la vida, defender la verdad de la naturaleza humana, la familia como Dios la ha pensado. Anunciar el Evangelio también supone defender los principios y valores morales que nacen de la ley natural que Dios nos ha puesto en nuestros corazones y, por supuesto, incluye la defensa de los más vulnerables, los niños. Y esto es lo que podemos encontrar en nuestro invitado de esta tarde, Salvador Martí, cuyo nombre profetiza lo que Dios le ha llamado y lleva realizando desde hace bastante tiempo: salvar a los menores de los depredadores sexuales que campan a sus anchas buscando cazar a sus inocentes víctimas. Su amor por ellos y su fe en Dios le lleva a enseñar a los niños a prevenir los abusos sexuales, acompañado de Alexia, su simpática marioneta, quienes recorren incansablemente colegios, iglesias, pueblos y ciudades. Este logroñés conoce el sabor de los desaires, censuras y persecución que, como los apóstoles, sufre cual mártir sin desfallecer, llevando a todos los rincones su denuncia contra las imposiciones ideológicas que están corrompiendo la mente de nuestros hijos. Y cuando finalice esta gran empresa, podrá proclamar como el apóstol San Pablo: terminé mi obra, consumé la carrera, conservé la fe. Ya me pertenece la corona de la justicia.
Apoyemos esta labor de Salvador Martí. Trabajemos por forjar un fuerte escudo para ellos, una fuerte armadura, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido una magnífica reflexión, defender la verdad desde el amor y desde los valores cristianos. Vamos a recomendaros, No me gusta ese secreto, el libro de Salvador Martí, que lo podéis conseguir, así como otros libros que tiene. Lo podéis conseguir en su página web, www.alexiaenséñanos. Y nada más, nos vamos a despedir. Nos recomendamos también nuestro teléfono de contacto para WhatsApp, 611-098836, así como el correo electrónico contraeladoctrinamiento@gmail.com, por si queréis poneros en contacto con nosotros o queréis venir al programa para denunciar algún caso de adoctrinamiento. Estamos a vuestra entera disposición. Nos despedimos deseando que paséis una buena semana. Hasta el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en Multicanal Radio, que volverá Son Nuestros Hijos, espacio de ECA contra el adoctrinamiento. Como educadores y padres tenemos el deber moral de defender a los menores. Por eso os decimos, dejad en paz a los niños.